De agente de bolsa a artista, los inicios de una ruptura. 1873 a 1888. Los primeros años de la vida adulta de Paul Gauguin presentan un contraste dramático que prefigura las contradicciones de toda su carrera. Establecido en París como un exitoso agente de bolsa, gozaba de una considerable fortuna que le permitía llevar una cómoda vida burguesa y coleccionar obras de los impresionistas emergentes. Sin embargo, bajo esta fachada de estabilidad, crecía un interés cada vez más absorbente por la pintura, que pasaría de ser un pasatiempo a una vocación total. Este periodo es fundamental, pues en él se gestó su profundo rechazo a la vida materialista y se sentaron las bases de su formación artística inicial, paradójicamente, dentro del mismo movimiento del que más tarde renegaría, el impresionismo. Su transición de pintor aficionado a profesional fue gradual pero decidida. Hacia 1873 comenzó a pintar en su tiempo libre, y su relación con el maestro impresionista Camille Pissarro resultó decisiva. Pissarro lo tomó bajo su tutela, invitándolo a pintar a su lado y presentándole a figuras clave del movimiento como Degas y Cézanne. Gracias a esta influencia, Gauguin participó en las 5 últimas exposiciones impresionistas entre 1876 y 1886, mostrando una obra inicial que denotaba una clara asimilación de los principios de sus mentores. El catalizador que selló su destino fue la crisis bursátil de 1882. El colapso del mercado financiero parisino diezmó sus ingresos y lo impulsó a tomar la fatídica decisión de dedicarse por completo al arte a los 35 años. Este cambio marcó el inicio de graves dificultades económicas y la paulatina desintegración de su familia. Su matrimonio con la danesa Mette Sophie Gath se resintió y tras un infructuoso intento de establecerse en Copenhague, donde fue rechazado por la familia de su esposa, Gauguin regresó a París en 1885 sumido en la pobreza y separado de la mayoría de sus hijos. Fue su primera estancia en Bretaña en 1886 la que marcó un verdadero punto de inflexión estilístico y psicológico. En la colonia de artistas de Pont-Aven, más que buscar un entorno económico, Gauguin encontró lo que percibía como otro mundo dentro de Francia. Bretaña, con su herencia celta y sus costumbres ancestrales, le ofrecía un primer contacto con una vida que consideraba más primitiva y auténtica. Allí comenzó a distanciarse del naturalismo impresionista, esquematizando las figuras y utilizando colores más encendidos. Esta búsqueda no fue solo una decisión económica, sino un paso crucial en su viaje artístico y espiritual, sentando las bases de su futura obsesión por lo salvaje. Su experimentación inicial en Bretaña lo conduciría poco después al desarrollo de una filosofía artística revolucionaria junto al joven Émile Bernard. La revolución de Pont-Aven, sintetismo y simbolismo. La escuela de Pont-Aven fue el crisol donde se forjó el estilo maduro de Paul Gauguin. Este periodo representa su ruptura formal y definitiva con el impresionismo, dando a luz un lenguaje pictórico radicalmente nuevo que cambiaría el curso del arte moderno. Fue aquí donde, en diálogo con otros artistas inquietos, sus ideas sobre un arte más espiritual y simbólico encontraron su expresión plástica. En colaboración con el joven y brillante Émile Bernard, Gauguin desarrolló las teorías del cloisonnismo y el sintetismo. El primero, inspirado en las vidrieras medievales y los esmaltes, consistía en aplicar áreas de color plano y fuertemente contrastadas, delineadas con contornos negros. El sintetismo, por su parte, buscaba una síntesis de 3 elementos: la apariencia externa de las cosas, los sentimientos del artista ante ellas y consideraciones puramente estéticas de línea y color. El objetivo ya no era imitar la naturaleza. El arte, como él mismo afirmaría, era una abstracción. No copies la naturaleza literalmente, el arte es una abstracción. Deriva el arte a partir de la naturaleza mientras sueñas en presencia de la naturaleza y piensa más acerca del acto de creación que del resultado. La obra que mejor ejemplifica esta nueva teoría es La visión tras el sermón, 1888. En este lienzo, un grupo de mujeres bretonas, recién salidas de misa, visualizan la lucha bíblica de Jacob con el ángel. Gauguin separa audazmente el mundo real del espiritual mediante la diagonal de un tronco de árbol. Lo más revolucionario es su uso del color. El campo sobre el que luchan las figuras bíblicas es de un rojo vermellón intenso, un color que no busca representar la realidad, sino expresar la intensidad de la visión interior y la fe de las campesinas. La culminación de esta etapa llegó con el Cristo amarillo, 1889.
Inspirado en un crucifijo de una capilla local, Gauguin reduce la escena a su esencia, eliminando la perspectiva clásica y construyendo la imagen a través de grandes áreas de color puro separadas por contornos oscuros. La obra trasciende la mera representación religiosa para convertirse en un poderoso ícono del sentir místico y la simplicidad de la fe bretona, tal como el artista la percibía. A finales de 1888, Gauguin protagonizó un breve y tormentoso episodio en Arles, donde pasó 9 semanas pintando junto a Vincent van Gogh. La convivencia, concebida como el inicio de una colonia artística, fue en realidad una colisión de dos temperamentos artísticos intensos y opuestos. A pesar de la febril producción de ambos, el encuentro culminó en una violenta disputa que llevó a Van Gogh a cortarse parte de una oreja y a Gauguin a huir de regreso a París. Habiendo forjado ya su nuevo y audaz estilo, sintió que ni la rústica Bretaña era suficiente. Necesitaba encontrar un escenario que se correspondiera con su ideal salvaje, un impulso que lo llevaría a viajar mucho más allá de los confines de Europa. El paraíso imaginado, la inmersión en la Polinesia, 1891 a 1903. Los viajes de Paul Gauguin a Tahití y posteriormente a las Islas Marquesas constituyen el proyecto central de su vida y obra. Esta etapa no fue simplemente una huida geográfica de una civilización que despreciaba, fue la búsqueda deliberada y consciente de un paraíso para pintar. Sin embargo, el paraíso virgen y primitivo que había soñado ya no existía. Al no encontrarlo, procedió a inventarlo creando un universo pictórico que fusionaba la realidad observada, la memoria, la imaginación y un profundo sincretismo cultural. Primera estancia en Tahití, 1891 a 1893. La invención de un mito. Al desembarcar en Papeete en 1891, Gauguin se encontró con una capital colonial profundamente europeizada, donde los misioneros cristianos habían erradicado gran parte de la cultura ancestral. Las estatuas de los dioses habían sido destruidas, las danzas tradicionales prohibidas y los vestidos de los colonos habían reemplazado la desnudez natural. Decepcionado, se adentró en la isla, instalándose en Matallea, donde buscó un contacto más auténtico con la vida nativa. Fue allí donde desarrolló su método de trabajo, una construcción sincrética que combinaba la observación directa de la vida cotidiana con una poderosa imaginación alimentada por fuentes externas. Sin referentes visuales de la antigua religión maorí, Gauguin inventó sus propios ídolos, inspirándose en fotografías de relieves del templo de Borobudur en Java, gigantescos moais de la isla de Pascua y textos como Viajes a las islas del Gran Océano de Jacques-Antoine Mourenhout, que describían una cultura ya desaparecida. El resultado fue una visión idealizada, un Tahití mitológico creado por y para su arte. Las obras clave de este periodo revelan esta fusión. Ia Orana Maria, Ave María. Este lienzo es un claro ejemplo de sincretismo religioso. Gauguin representa una escena fundamentalmente católica, la Anunciación, pero la traslada a un entorno tahitiano. La Virgen y el Niño son nativos, vestidos con pareos tradicionales, y las mujeres que los adoran lo hacen en un paisaje exuberante y tropical. Arearea, jovialidad. La composición yuxtapone elementos realistas con un fondo enigmático y simbólico. El uso del color es arbitrario. El perro anaranjado en primer plano ha sido interpretado como un autorretrato del artista. Tenía un perro llamado Pego, un juego de palabras con Pego. Al fondo, mujeres danzan ante un ídolo inventado cuya postura sentada está directamente inspirada en una fotografía que Gauguin poseía de un bajorrelieve del templo de Borobudur. El título mismo es enigmático, ya que el tono de la imagen es grave y casi religioso, no jovial, añadiendo una capa de complejidad crítica. Manao Tupapau, el espíritu de los muertos vela. Esta es una de sus obras más complejas. Representa a su joven compañera nativa, Teja Amana, de apenas 13 años, tumbada desnuda sobre la cama, aterrorizada por la presencia de un espíritu de la muerte. La obra es una reinterpretación de la Olimpia de Manet, pero cargada de un nuevo significado que mezcla los miedos locales a los Tupapau, fantasmas, con la mirada ineludiblemente colonial y erotizada del artista europeo sobre su joven modelo. Este periodo está indeleblemente manchado por sus relaciones depredadoras con adolescentes nativas, como su matrimonio con la mencionada Teja Amana. Este acto, aun teniendo en cuenta las costumbres locales de la época sobre el inicio de la vida sexual, revela un profundo derecho colonial y una actitud que la crítica contemporánea ha descrito como la de un pedófilo arrogante. Últimos años, 1895 a 1903. Testamento y desesperación.
Tras un breve y decepcionante regreso a Francia, Gauguin volvió definitivamente a la Polinesia en 1895. Sus últimos años estuvieron marcados por un profundo deterioro físico y mental. Afectado por la sífilis, problemas cardíacos y una herida en la pierna que nunca sanó, se sumió en la desesperación, agravada por la noticia de la muerte de su hija favorita, Aline. Este cúmulo de sufrimientos culminó en un intento de suicidio en 1897 y en la creación de su obra cumbre, ¿De dónde venimos? ¿Quiénes somos? ¿A dónde vamos? 1897 a 1898 es un lienzo monumental de casi 4 metros de largo que Gauguin concibió como su testamento filosófico y artístico. La obra se lee como un antiguo friso, de derecha a izquierda, representando las etapas de la vida humana. Desde el nacimiento, el bebé a la derecha, pasando por la vida adulta, la figura central que recoge una fruta, hasta la vejez y la proximidad de la muerte, la anciana a la izquierda. Un ídolo azul al fondo representa el más allá, y las preguntas existenciales que dan título a la obra. Su etapa final transcurrió en Jibaoa, en las Islas Marquesas, a donde se trasladó en 1901 en busca de una sociedad aún más primitiva. Lo que encontró fue una cultura aún más devastada por la colonización. En una contradicción final e irónica, el salvaje que había huido de la civilización se convirtió en un feroz crítico de sus injusticias coloniales. A través de su periódico, La Sonrisa Sarcástica utilizó las herramientas del mundo que rechazaba, el periodismo, para defender los derechos de los nativos que él mismo había ayudado a mitificar y explotar, enfrentándose a las autoridades y a la misión católica hasta su muerte en mayo de 1903. El legado de un salvaje, influencia y controversia en el arte del siglo XX. El legado de Paul Gauguin es tan dual y complejo como el hombre mismo. Por un lado, fue un innovador radical que desempeñó un papel crucial en la liberación del arte, de su obligación de imitar la naturaleza, abriendo las puertas a una expresión más subjetiva y emocional. Por otro, su figura personal y sus acciones, vistas a través de una lente contemporánea, son éticamente indefendibles, lo que obliga a una reevaluación constante de su obra. Su influencia directa sobre las vanguardias del siglo XX fue sísmica y se manifestó principalmente en dos frentes: el color como emoción, fauvismo. Gauguin fue uno de los primeros en comprender que el color podía funcionar de manera autónoma, divorciado de la descripción realista. Su uso audaz, expresivo y no representativo del color para transmitir emociones y estados de ánimo sentó las bases para artistas como Henri Matisse y el movimiento fauvista, la fascinación por lo primitivo, cubismo y expresionismo. Su búsqueda de una simplicidad formal, inspirada en el arte no occidental, influyó directamente en la generación posterior. Pablo Picasso quedó fascinado por su obra, y la fuerza bárbara y la potencia formal de su escultura de cerámica Oviri tuvo un impacto directo y transformador en la concepción de la obra que inauguraría el cubismo, Las señoritas de Aviñón. Hoy el debate sobre su figura es más intenso que nunca. Las instituciones se enfrentan al desafío de contextualizar su obra sin emitir juicios morales simplistas. Como ha argumentado Gabriel Finaldi, director de la National Gallery, la obligación es contar la verdad, presentando la incómoda complejidad del hombre y el artista y advirtiendo sobre las actitudes reprochables que adoptó. Su legado, por tanto, nos obliga a confrontar la difícil pregunta de cómo valorar el arte de un individuo cuyas acciones personales son profundamente problemáticas. Conclusión: el paraíso como abstracción. El viaje de Paul Gauguin, desde los cafés impresionistas de París hasta una tumba solitaria en las Islas Marquesas, fue una odisea tanto física como espiritual. Su trayectoria artística recapitula una de las transformaciones más profundas de la historia del arte, el paso de la representación a la expresión. Partiendo del postimpresionismo, forjó un lenguaje simbolista y primitivo que era enteramente suyo, utilizando el color y la forma no para describir el mundo, sino para evocar ideas y emociones. La tesis central de su vida y obra fue la búsqueda constante de un paraíso que, en última instancia, no era un lugar geográfico, sino un estado mental y artístico, una abstracción. Decepcionado por la realidad de una Polinesia ya colonizada, no se rindió. En su lugar, la reinventó, creando un paraíso para pintar. Su verdadero centro artístico, como él mismo declaró, era su cerebro y no otro lugar. A pesar de sus reprochables acciones personales, su obra representa un momento decisivo. Con Gauguin, la pintura dejó de ser una ventana al mundo para convertirse, de manera irrevocable, en la expresión del alma del artista, un vehículo para sinfonías y armonías que, como la música, no buscan representar, sino
hacer pensar.